Listo. Pues muchísimas gracias a todas por su presencia y su interés en conocer un poco de este tema. Eh, Mi nombre es Aracet Guerra, como ya me presentó Rocío. eh, Somos colegas y bueno, me ha dado mucha alegría saber que están interesadas en saber sobre este tema de la numerología, que es un tema fascinante. Y bueno, pues esta breve charla quizás nos lleve un poco más de una hora. Eh, Vamos a hablar de un aspecto muy importante que es tu día de nacimiento. Así que yo les recomiendo que ubiquen muy bien no solamente su día, sino quizás también pueda ser útil el de sus hijos, el de su esposo, gente importante para ustedes. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar solo del día de nacimiento? Porque bueno, en numerología hay dos códigos sagrados muy importantes a nivel álmico y son nuestro nombre, que es lo más sagrado que tenemos, y la fecha de nacimiento, que es el momento en el que nuestra alma elige llegar a este plano, ¿no? A esta escuela de la vida llamada la Tierra. Y bueno, estos dos códigos en conjunto nos hablan de lo que se denomina el plan del alma. La fecha de nacimiento me va a ayudar a comprender esos aprendizajes, esos desafíos, esos obstáculos que de alguna manera me han estado impulsando a poder integrar aprendizajes que mi alma ha planeado transitar en esta encarnación. Y luego está el nombre, y decimos que el nombre es lo más sagrado porque es el compromiso que hemos hecho con el Creador para decir quién es, qué vamos a hacer para contribuir desde estos dones y talentos con los que venimos equipados, qué vamos a hacer, ¿no? Para poder dejar aquí nuestra huella y hacer uso de esos dones y talentos que nos fueron dados. Entonces, el día de hoy vamos a hablar únicamente del día de nacimiento, es un tema muy, muy extenso, todo este tema de la numerología, que es una herramienta de autoconocimiento, pero el día de nacimiento es esencial, porque me habla de esta energía que va a ser mucho, muy importante que aprendamos a equilibrar, a armonizar, porque va a ser la energía que más va a estar como moviéndose en péndulo, como en unos extremos, polarizándonos en un aspecto negativo, en un aspecto positivo, pero a medida que vamos ganando experiencia, vamos como haciendo más corta esta oscilación entre un extremo y el otro, de tal manera que cada vez más vamos consiguiendo nuestro propio equilibrio, ¿no? Lamentablemente, pues a veces es a palos, ¿no? Los palos de la vida. Entonces, esta energía sirve muchísimo para reconocerme, recordarme y ubicar eh, cómo podría yo conseguir esa armonía de acuerdo a esta energía con la que elegí venir a trabajar esencialmente por mi día de nacimiento, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a entrar ya en materia de cada una de las energías. Al final de la sesión podrán hacerme cualquier comentario, cualquier pregunta. Y bueno, les invito a que abran su mente, a que se relajen, a que lo disfruten. Esta es una sesión exclusivamente para ustedes, así que siéntanse en toda la libertad y confianza de hacer las preguntas que requieran. Solo les pido que sea al final para que podamos asegurar cubrir toda la sesión. Bien, vamos a empezar con la energía del 1. Si tú naciste un día primero
un día 10, un día 19 o un día 28 de cualquier mes, tú has venido a armonizar la energía del número 1. Y la energía del número 1 es una energía bastante potente porque tiene que ver con esta capacidad de ser tú. Cuando nosotros nacemos y llegamos a un sistema familiar, a esta familia que elegimos y que nos va a ayudar, nos va a impulsar a cumplir con, en gran medida con este propósito que tenemos de armonizar esta energía, vamos a tener un maestro de vida predominante. En el caso de la energía del 1, su maestro de vida es papá. Y papá va a estar funcionando como este gran maestro que me va a estar reflejando a través de toda la relación que yo tenga con él, o aun cuando no la tuviera, pero mi experiencia, digamos, porque pueden haber muchos motivos, ¿no? Papá puede estar una parte del viaje, otra parte ya no, pero el significado o el gran maestro de vida para el 1 es su padre. Y entonces estamos hablando de una persona, ¿sí? Que desde que llega se tienen muchas expectativas sobre él, ¿sí? Se espera que sea el mejor en algo, el número 1. Y entonces, bueno, pues esta persona a lo largo de su vida se va a ver muy condicionada por esta necesidad de cubrir con la expectativa que el padre tiene sobre él, ¿sí? Entonces, son personas que mucho de lo que hacen está movido por la necesidad de ser admirados. Y en todo lo que hagan, esta admiración viene o está muy influenciada por esta admiración que estoy buscando de papá, ¿no? Entonces es una energía que de alguna manera va a estar como transitando diferentes tipos de experiencias donde él va a poder poner en práctica su liderazgo, su capacidad de iniciativa, su autonomía. Entonces, el número 1 es alguien que viene a trabajar desde esta gran capacidad mental que tiene para dirigir, para innovar, para abrir nuevos caminos, para ser pionero, para marcar una diferencia en su sistema familiar. Él es el primero que va a estar ocupando algún puesto importante, el primero en hacer una carrera, el primero en divorciarse, o el primero en casarse, o el primero en, no sé, pero va a abrir una forma diferente de vivir y generalmente la energía del 1, las personas con esta energía suelen ser como el que va a estar guiando a los hermanos o el que va a estar de alguna manera teniendo una responsabilidad en la que se carga mucha expectativa sobre él, ¿no? Entonces, cuando se armoniza un 1, una energía 1 se va a armonizar primero cuando se atreva a ser quien es, ¿sí? Liberándose de esta necesidad o de cubrir con las expectativas que papá quiere de él, ¿no? El otro aspecto es liberarse de la necesidad de hacerse necesario para los demás, porque el número 1 tiene un profundo miedo a quedarse solo. Entonces, de hecho, estas personas van a transitar varios periodos de su vida sintiéndose muy solas, ¿no? Pero esto tiene un propósito porque de hecho la soledad, la edad del sol, tiene que ver con esos periodos de tiempo donde yo encuentro mi propia luz, ¿sí? Hay este encuentro con mi propio ser. Entonces, la energía del 1 es fundamentalmente viene a conquistarse a sí mismo a través de decir,
este soy yo, ¿sí? Entonces, es una energía que cuando está en desarmonía se puede observar a través de su baja autoestima, a través de quedarse en relaciones de mucha codependencia y a un profundo miedo a la soledad. Bueno, aquí elegí a Nikola Tesla porque, bueno, él fue un genio. Las personas, unos son, de verdad se les prende el foco muy potentemente, tienen ideas muy originales, muy innovadoras. Y bueno, él decía, tómate un tiempo para estar solo. Ese es el secreto para crear, el momento cuando nacen las ideas. Entonces, bueno, si saben un poquito de Nikola Tesla, él fue un inventor, un gran genio, alguien muy avanzado para su época. Y los uno tienen la función de enseñarnos a todos a ser quienes genuinamente somos, este ser único, original e irrepetible, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú eres un uno, tienes toda la fuerza para impulsar, para guiar, para liderar, para crear, inventar, dirigir, mandar, tener un grupo de gente a tu cargo. De hecho, ser emprendedor sería lo ideal para ti, así que si estás trabajando para alguien, muy probablemente estés limitando tu potencial. Bueno, espero que me haya explicado claramente sobre esta energía. Vamos a pasar a la energía del 2. Y bueno, la energía del 2 es una energía que nos marca el principio de lo femenino. El número 1 fue el principio de lo masculino, ¿sí? ¿A qué se refiere esto del principio masculino y femenino? El principio masculino y femenino lo tenemos todos, hombres y mujeres. Pero el aspecto masculino es como esta parte derecha nuestra que siempre está tomando la iniciativa, está tomando acción, es una energía hacia afuera, ¿sí? Y la energía femenina es como nuestra mano izquierda, ¿no? Es una energía que recibe, por eso es altamente receptiva, y es una energía que va a estar asociada a las emociones, así como la energía masculina está asociada a la mente, ¿sí? Entonces, las personas que nacen un día 2 o un día 20 de cualquier mes vienen con esta energía del número 2 y son personas que tienen la gran capacidad de unir dos puntos distantes. Entonces, por eso su símbolo a nivel de geometría es la línea, porque la línea nos permite unir dos puntos distantes. Estas personas tienen la capacidad de establecer conexiones, asociaciones y es una energía que a través de conectar, asociarse, es como la forma de hacer negocios, ¿sí? Ellos, esta energía pertenece al grupo de las energías que están aptas para los negocios y toda su capacidad de negociar es a través de hacer acuerdos, su capacidad para hacer alianzas, su capacidad para hacer sociedades. Entonces, bueno, pues la energía del número 2 es una energía que uno de sus principales maestros o su primer gran maestro es mamá. Y después, a lo largo de su vida van a ser las parejas, porque esta energía viene a aprender a establecer sanos vínculos. Es una energía que no sabe cómo vincular, entonces muy probablemente nace en una familia donde la relación entre papá y mamá pues es una relación que de alguna manera está desequilibrada, en desigualdad, uno de los dos está cargando más responsabilidad que el otro, o uno es mucho mayor que el otro, o el nivel de compromiso. Entonces, bueno, pues el tema es que
las personas con la energía 2 no tienen un referente de lo que es una pareja, de lo que es el equilibrio entre el dar y el recibir, y es como que muy fácil que la energía del 2 genere vínculos tóxicos, ¿sí? Es como ser alguien que está dando y dando y dando, o como este ejemplo, ¿no? De cuando le pones agua de más a una planta y terminas por matarla, por asfixiarla. Entonces, la energía del número 2 tiene que tener mucho cuidado en no asfixiar, en no hacer, eh, tiende a manipular y hacer tóxicos sus vínculos porque llega a ser alguien asfixiante, ¿sí? Al grado de que puede llegar a ahuyentar a las parejas o a las personas. Entonces, por eso es que en la energía del número 2 se equilibra cuando aprende a acompañar al otro sin invadirlo, cuando aprende a relacionarse sin perder su individualidad, cuando aprende a establecer sanos vínculos eh, en general, ¿sí? Es una energía que cuando empieza a armonizarse se da cuenta que tiene una gran capacidad para motivar a los demás y entonces usa la motivación en lugar de la manipulación, ¿sí? Entonces, es una energía que es tiene una profunda necesidad de sentir que pertenece a algo o a alguien. Por eso es que ellos van a estar generando o integrando grupos de personas, porque esa es como la forma en la que ellos sienten que existen, ¿sí? Entonces, eh, esta capacidad enorme que tienen de integrar, de ser diplomático, de hacer negocios a través de asociarse, va a ser algo muy importante para la energía del número 2, ¿sí? Aquí puse como ejemplo a Shakira bueno, ella en un texto que me encontré dice, es bueno sentirse acompañado, ¿sí? El número 2 quiere sentir compañía, apoyado, son grandes apoyadores y sobre todo rodeado de gente sincera. Por eso es que ellos generan estas comunidades, ¿no? Y eso es, además sienten que es como que están haciendo servicio. Y sí, es una energía llamada al servicio, ¿no? Y ella dice, es así como te mantienes con los pies pegados al suelo, es decir, esto le da pertenencia, ¿sí? Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es la energía del 2. Y ahora vamos a ver la energía del 3. La energía del 3 es una energía vibrante, chispeante, se le conoce como el niño de los números. Y es que el número 3, si surge de, o bueno, corresponde, perdón, a las personas que hayan nacido un día 3, un día 12, un día 21 o un día 30 de cualquier mes. Entonces, el 1 dijimos es papá, el número 2 tiene como gran maestro a mamá y representa esta energía femenina. Y el número 3 surge de la combinación del 1 y el 2. Entonces, sus maestros de vida van a ser tanto papá como mamá e incluso sus hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es una energía que se le conoce como el Peter Pan de los números, porque son personas que les lleva un poquito más de tiempo madurar. Y es una energía que, bueno, eh, tiene toda esta jovialidad, son personas que tienen una función muy importante, como todos los números, pero este en particular nos viene a mostrar una visión donde de optimismo,
Son estas personas que te van a decir, pase lo que pase, sé optimista, porque ellos están muy vinculados a una energía que tiene que ver con la alegría de vivir. Es el niño de los números, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas muy artísticas. El ámbito donde mejor se les desenvuelven es ahí donde puedan hacer expresión de todo su ser. De hecho, son muy buenos comunicadores. Ellos pueden asesorar, son buenos asesores, son buenos consultores, son buenos maestros, tienen múltiples talentos. Entonces son personas que a lo largo de su vida van a estar llenas de oportunidades. Pero el gran tema de la energía es que es la energía que más validación y aprobación necesita. Entonces esto es un tema esencial que vienen a armonizar, y el número 3 se armoniza cuando en principio entiende que la aceptación es interna, que basta con que yo me acepte a mí para que deje de ser vulnerable a los comentarios, a las definiciones que otras personas tengan de mí. Eh, Luego, pues es cierto que siempre van a tener múltiples opciones, múltiples oportunidades. Y el siguiente gran reto de la energía del número 3 es saber elegir, aprender a elegir en lealtad hacia sí mismo. Entonces, el tema de la lealtad a mí mismo es un gran tema para el número 3, porque generalmente no sabe qué elegir. Se ve muy condicionado por el qué dirán, porque a mi papá no le va a parecer, mi mamá no va a estar de acuerdo. Generalmente son personas que alguien más toma decisiones por ellos. Entonces, bueno, pues la energía del número 3 es una vibración que cuando se pone en armonía dice, esto es lo que quiero, esto es lo que elijo, aunque los demás no estén de acuerdo. Yo voy a ser leal y voy a ser congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que quiero y con lo que hago. Entonces, por eso su gran conquista es decidir en lealtad a mí mismo, a los deseos de mi corazón. El número 3 tiene éxito ahí donde pone su corazón, ahí donde su corazón vibra de alegría por lo que hace, ahí está su éxito. Entonces es una energía que realmente tiene múltiples talentos. Vemos gente muy destacada en el ámbito artístico, pero también en el ámbito comercial. Son muy buenos asesorando, son muy buenos comerciantes y bueno, también hay muy buenos comunicadores. Entonces, aquí puse como ejemplo a Miguel Bosé. Eh, de hecho, bueno, el número 3 trae una herida de rechazo, de ahí este gran trabajo que tienen que hacer con la aceptación y con la capacidad de elegir cualquier cosa en su vida en lealtad hacia sí mismos, ¿no? Entonces él dice, me moriré en un escenario, y esto es un punto clave. Los número 3 van a tener muchos aprendizajes alrededor de mucha gente. Es decir, ellos vienen a ser escuchados, ellos son los mensajeros. Entonces, sin duda, el número 3 viene a pararse en un escenario, ¿no? Ya sea como maestro, teniendo como audiencia a sus alumnos, o como artista, ¿no? O como comunicador, ¿no? Mucha gente que nos escucha. Y bueno, tienen un gran sentido y gusto por la música. Aquí él dice, la música lo es todo para mí. Cada día que trabajo me doy cuenta que hay nuevos campos en los que explorar. Y vean qué significativo esta expresión, porque justo Miguel o sea, en estas palabras podemos hablar del número 3 como el niño explorador, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto fue la energía del número 3. Y
ahora vamos a hablar de, ay, perdón, el número 4, ¿sí? Perdón que te interrumpa, Aracet. Chicas, me despido, tengo ahorita una sesión, pero las dejo en muy buenas manos. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Aracet. Gracias, Rocío. Ok, gracias, Rocío. Cuídate, Rocío, saludos. Entonces, Saludos. Perdón, yo también. Me interesa muchísimo, estoy súper a gusto escuchándolas, pero también entro a una clase en este momento, abro Zoom. Mil disculpas no te por preocupes, interrumpir. Gracias, Aracet. adelante. Gracias, Aracet. Un abrazo a todas. Gracias, bye. Bueno, Bye. entonces, la energía del número 4 corresponde a las personas que hayan nacido un día 4, un día 13 o un día 31, ¿sí? Eh, estas personas tienen como gran maestro de vida a papá, y es que papá está reflejando, eh, o más bien la persona que tiene la energía 4 está teniendo una percepción de su padre como de alguien que quizás trabaja muchísimo, pero no tiene tiempo para descansar, ¿sí? No hay tiempos para el placer, para el goce, para el disfrute. Y es quizás un padre que trabaja, trabaja y trabaja, pero es un niño que en su entorno está mirando o sintiendo alguna situación de limitación, ¿sí? Hay que cuidar, no hay que gastar. Entonces, es alguien que tiene una percepción de inestabilidad, ¿sí? Algo entre papá y mamá no se está viendo como muy estable, no me estoy sintiendo del todo como en un ambiente seguro, y entonces es un niño que crece con una gran necesidad de control, ¿sí? Y lo primero que va a controlar va a ser su trabajo. Son personas que generalmente empiezan a trabajar jóvenes, empiezan a generar sus recursos económicos como una forma de conseguir estabilidad en su vida. Entonces, bueno, pues este es un número que pertenece al grupo de los negocios. El 4 va a estar pensando en qué puedo hacer para sentirme estable, ¿sí? Entonces, efectivamente, ellos vienen a construir su propia estabilidad, pero el número 4 generalmente piensa que con que controle, o sea, con que consiga su estabilidad económica, piensa que es suficiente, y no es así, porque pues eso es lo más fácil, ¿sí? O sea, me pongo a trabajar, ahorro y ya, ¿no? Pero no, aquí el 4 le va a pedir a la persona con esta energía que genere también su estabilidad emocional. Por lo tanto, al 4 generalmente no le gusta sentir sus emociones. Entonces, como no le gusta sentir sus emociones, es algo que reprime, pero es algo, un aspecto que lo inestabiliza. Entonces, tendrá que aprender a equilibrar sus emociones, tendrá que aprender a equilibrar su cuerpo, que es la parte física que también le pide esta energía, de tal manera que tendrá que aprender a cuidar su cuerpo. El número 4 está asociado a nuestra estructura corporal, es decir, muy fundamentalmente a los huesos y a los dientes. Entonces, un 4 que está en desequilibrio, pues se va a tropezar, se va a caer, ya se esguinzó, ya se fracturó, tiene algún problema con los huesos o algún problema con los dientes, porque nos está hablando de que falta armonía en él, ¿no? Entonces, esta energía son personas que en la parte positiva de su energía son personas muy responsables, muy trabajadoras, que saben manejar bien sus recursos, pero sobre todo son personas que saben tener un orden en su vida. Y esto del orden se refiere a que de las 24 horas del día tienen tiempo para cuidar y nutrir su cuerpo, para alimentar su espíritu,
para trabajar, pero también tienen tiempo para disfrutar y gozar de la vida, ¿sí? Entonces, cuando un 4 está en desarmonía, tiene un conflicto con el placer. No sabe disfrutar, no sabe gozar, cualquier, no sé, actividad que conlleve diversión, goce o disfrute, para él es una pérdida de tiempo. Tampoco le gusta, cuando está en desarmonía, dedicar parte de su tiempo al aspecto espiritual, por no considerarlo algo práctico, algo productivo, y bueno, se quedan muy estancados en vivir solamente para trabajar. Y en la parte muy, muy desarmónica son las personas que más carecen de orden, de estructura, su vida es un caos, pueden ser muy flojas, ¿no? Al grado de la holgazanería, o pagar a otros porque hagan sus quehaceres, sus deberes. Entonces, bueno, pues es una energía muy, muy, muy importante, porque es la energía que nos ayuda a concretar. El número 4 simboliza la mesa con las 4 patas, ¿no? Tiene que ver con echar raíces, con el número 4 dentro del sistema familiar viene a romper con las viejas estructuras de pensamiento, de creencias, de formas de hacer las cosas, porque el número 4 tiene una tendencia a autolimitarse. Piensa desde la carencia, no voy a poder, no se me va a dar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto vienen a trabajarlo fuertemente para poder lograr la estabilidad en su vida. Aquí puse a Barack Obama, una parte de su discurso cuando tomó la presidencia de los Estados Unidos. En un fragmento decía estas frases, ¿no? Gastar con prudencia. El tema del 4 tiene mucho que ver con su relación con el buen uso de los recursos. Dice, cambiar los malos hábitos. El número 4 tiene que ver con los hábitos en la vida y hacer nuestro trabajo a la luz del día. ¿Qué significa esto? Que no voy a pasar mi vida trabajando, voy a tener un tiempo destinado para el aspecto laboral, pero el trabajo no es mi vida. Entonces, bueno, el número 5 es una energía fascinante, es una energía que genera crisis, genera cambios. Si tú naciste un día 5, un día 14, un día 23, tu energía es del 5. Y esta energía es una energía de fuego, de mucha pasión, pero que también se vive con mucha presión. Entonces, las personas con esta energía 5 vienen a aprender algo muy importante en la vida, que es comprender qué significa ser libre, cómo verdaderamente puedo ser libre, no solamente de pensamiento, sino el número 5 tiene un lema que dice, yo soy libre de pensar, de sentir, de hacer y de actuar, ¿sí? Nadie me dice qué hacer, yo soy libre. Entonces, generalmente va a tener muchas pruebas como similares a tener un tirano en su vida, ¿no? Alguien que los abuse, que los maltrate, ya sea físicamente, psicológicamente, porque esta es una energía que viene a aprender a defenderse, ¿sí? Aprender a saber, a salir sobre todo de formas de vida asociadas al masoquismo, o a donde yo me esclavizo ante un tirano en mi vida. Y es que un tirano en mi vida puede ser una cosa, una situación o una persona. Entonces, cuando el número 5 se queda muy atorado en su zona de confort y le teme al cambio, está muy, muy desarmonizado, muy desequilibrado. En cambio, cuando esta energía le da la bienvenida a los cambios, aprende a sacar lo mejor de las crisis que vive en su vida, porque es un número que
que rompe y rompe con furia, ¿sí? Por eso las crisis en una energía 5 son muy positivas porque nos están anunciando que llegó el momento definitivo de un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas que tienen esta capacidad de adaptarse a diferentes tipos de personas, son estas personas que pueden estar echando taco en un puesto de la esquina, ¿no? Conviviendo con cualquier tipo de gente y al poco rato mañana o no sé, pueden estar con un grupo social de diplomáticos, con pipa y guante. Entonces tienen una capacidad para relacionarse con la gente de una manera a todos los niveles, ¿sí? Entonces, pues es alguien que a lo largo de su vida va a tener muchos cambios, muchos movimientos, muchas mudanzas. Y bueno, ¿por qué? Porque ellos vienen a aprender que lo único que tienen seguro en la vida es el cambio, ¿sí? O sea, vienen a entender esta impermanencia de la vida, que todo está cambiando todo el tiempo. Entonces, tendrán que vivir situaciones donde habrá que aceptar lo que es, aprender a ser flexibles, aprender a ser adaptables y entender las crisis como un punto que los va a llevar a avanzar y a progresar. Muchas veces el 5 se siente muy presionado, con mucha incertidumbre y es como que viviera un tipo de efecto olla express, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando se siente así es porque ha estado aguantando y aguantando y aguantando una situación que lo hace sentir atrapado, encerrado, maltratado, abusado. Entonces, es la energía que más tiende a resistir una situación eh, que ya es, que para cualquier otra energía diría, bueno, pues por favor, ni un día más, haz algo, ¿no? Genera un cambio en tu vida. Entonces, bueno, pues por eso es que esta gran conquista de esta energía es ser libre. Entonces, ese va a ser el gran tema de su vida, los cambios, aprender a vivir en libertad. Y bueno, aquí escogí a una artista que se llama Adele, ¿sí? Ella dice, cuando no tengo nada que decir, prefiero no hablar, ¿sí? Entonces, el número 5, cuando está muy en desarmonía, dice, calladita me veo más bonita, ¿sí? Y se enferman de la garganta, porque tiene que ver con la voz, con la expresión de aquello que traen atorado, ¿sí? Pero es como si creyeran que si hablan, que si dicen, va a estar como, es como alguien que tiene mucho miedo y es que la energía del número 5 tiende a estar mucho en una situación donde suele conformarse. Esta energía dice, no, deja de conformarte. Tiene que ver con la mamá, su gran maestro, y probablemente es una madre que se le conoce como la madre fálica, ¿sí? Entonces, aquí puede dar una mamá que a lo mejor se sometió, permitió abuso, permitió maltrato, situaciones que no eran permisibles, ¿no? Y la otra puede ser una mamá que estaba muy enojada con el macho, con su marido, ¿no? Y es una mamá que vive como muy enojada con la vida y que ha tenido que asumir mucha más responsabilidad que el varón en el matrimonio porque ha querido como, ha tenido que sentir que ella tiene que resolver porque el otro no resuelve, ¿no? Entonces, bueno, las personas número 5
tienen una gran cualidad, sobre todo las mujeres. Las mujeres saben moverse muy bien en el mundo de los hombres. Sin embargo, generalmente tienen como enemistad con otras mujeres, ¿no? Las mujeres 5 suelen ser mujeres muy atractivas, muy magnéticas. Es una energía que es muy atractiva para el sexo opuesto. Entonces, pues generalmente pues generan como un poquito de envidia alrededor de otras personas del mismo sexo, porque tienen, aun cuando tengan sobrepeso, emanan esta energía muy sensual, muy sexual, su capacidad para seducir. Son estas personas que dicen, es que tiene un no sé qué sé yo, que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco esta, es una energía excitante, fascinante, pero sí que tiene muchos altibajos a lo largo de su vida por todo este proceso de cambios que llega a vivir, ¿no? Cuando se queda muy en el desarmónico, son personas que le temen mucho al cambio y suelen vivir muchos años de su vida en una zona de confort, ¿no? Hasta que algo llega y les pone en una crisis y no tienen de otra más que generar sí o sí el cambio, ¿no? Bueno, pues esto fue la energía del 5. La energía del 6 es una energía que corresponde a las personas que hayan nacido un día 6, un día 15 o un día 24 de cualquier mes. Y esta energía se le conoce como el gran padre, la gran madre, y son personas súper protectoras, muy amorosas, muy apapachadoras. Tiene que ver con el mundo emocional. Son personas que lo que más anhelan en la vida es la estabilidad emocional. Y ellos vienen de una historia donde pudieron haber vivido alguna situación donde se sintieron emocionalmente abandonados. El número 6 trae una herida de abandono, suele vivir como con una sensación de tener un hueco en la panza, algo no termina de llenarlos, de nutrirlos, y es que estas personas tuvieron o un exceso de madre o una ausencia de madre. Entonces, bueno, pues a lo largo de su vida, su gran lección será aprender que ellos son su mayor y más grande amor. Vienen a construir y a comprender y a integrar lo que es el amor propio, la valía y el merecimiento, ¿sí? Cuando están muy en desarmonía, son personas que no saben distinguir entre ser alguien servicial y ser servil, ¿no? Caen en el servilismo, se ponen como de tapete y las demás personas abusan de ellos o se cuelgan de ellos. Y bueno, esto lo hacen porque son personas que desean sentirse amadas, ¿sí? Entonces, cuando el 6 comprende que mientras siga esperando el gran ideal de amor, ese gran amor de su vida o ese gran príncipe o esa gran princesa, cuando llegue a mi vida yo voy a ser feliz, cuando entiende que eso es ilusorio y que el amor empieza por sí mismo, es cuando el número 6 empieza a conseguir su equilibrio. Porque entonces empieza a entender que el amor empieza en él, que él es su mayor y más grande amor. Y entonces ahora sí, puede amar en más equilibrio, con más libertad, con más autenticidad. Y algo que es muy notorio en el número 6, cuando tiene mucha necesidad de ser amado, controla sus afectos a través del dinero. O sea, son personas que pueden comprar los afectos. Son estas personas que te van a decir, ¿qué necesitas? Yo me voy a asegurar que conmigo no te haga falta nada para que nunca quieras irte. Porque tienen un gran miedo al abandono, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí elegí a Sigmund Freud. Freud dice, el que ama se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo, ¿no? Entonces, en general está hablando de este equilibrio, ¿sí? Donde el amor empieza en mí para poder amar al otro. Entonces, estas personas 6 son personas que nacen con un don en las manos. Son personas que saben, se les da, por ejemplo, cocinar, o se les da pintar, o se les da tocar algún instrumento, o se les da hacer reiki, o sanar, son sanadores y psicólogos natos, ¿no? Entonces es una energía muy amorosa, de hecho está asociado al planeta de Venus, y son personas que son grandes maestros, ¿no? Ellos vienen, contactar con un 6 es alguien que te va a nutrir, que te va a educar, que te va a querer proteger, que te va a querer cuidar, son excelentes enfermeros, maestros. Entonces, bueno, pues todo este anhelo que tienen de buscar o lograr la estabilidad en la vida los lleva a formar una familia, porque para ellos el sentido de familia es muy importante, los equilibra mucho. Entonces, pues es gran parte de su búsqueda, ¿no? Bien, el número 7 es una energía que si tú naciste un día 7, un 16 o un 25, te corresponde la energía del 7. La energía del 7 es una energía muy interesante porque pues es, ¿cómo podríamos decirle? Empezando porque se le conoce como el número del mar, ¿no? El número de las profundidades. Son personas muy introspectivas, muy reflexivas, muy analíticas, tienen un poder mental increíble. Son personas que saben, son muy buenos ingenieros, son muy buenos en lo que hagan, su gran eh, como su diferenciador es el grado de especialización que llegan a conseguir en su vida, ¿no? Sin embargo, esta energía es la energía que más se tarda en despegar, porque es una energía que siente que no encaja, siente que no está listo, siente que no sabe lo suficiente, que no es suficiente, y entonces su gran talón de Aquiles es la falta de fe y confianza en sí mismo, ¿sí? Entonces, en la parte negativa tienden mucho a la depresión, a la melancolía, a pensar desde esta mente destructiva que les dice no soy lo suficientemente bueno, me falta, y es como sentir que no está listo, ¿no? Entonces, el número 7 tiene como maestro de vida a mamá, ¿no? Una mamá que pudo ser severa, que pudo haber marcado a lo mejor más reglas y mandatos que dar ternura, que dar amor. Quizás fue una mamá que tuvo que dejar sus sueños olvidados en un cajón, eh, o una mujer que tuvo que de alguna manera sacar adelante a sus hijos y cancelarse y anular sus propios sueños, ¿no? O sea, una madre que tuvo que asumir la responsabilidad y olvidándose de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran conquista del 7 es comprometerse con su propio proyecto de vida, ¿no? El número 7 se evade muy fácilmente justificándose en que por ahora él no puede porque tiene a cargo la responsabilidad de su familia, ¿no? Entonces, cuando él se da cuenta que es una forma de distraerse, ¿sí? En la vida de los otros para no tomar responsabilidad de su propia vida, cuando se da cuenta de eso dice,
yo también tengo derecho a hacer mi vida, a tomar las riendas de mi vida y hacer, llevar a cabo ese proyecto de vida que yo quiero, ¿no? El número 7 es como que le hubieran dicho, tú no tienes derecho a ser feliz, ¿sí? Tú tienes que cargar con la responsabilidad de la familia, de tu madre, de tus hermanos. Entonces, es alguien que vive interiormente como, pues con cierta frustración, a veces con mucha tristeza. Y es por esto, ¿no? Porque es como cada vez que quiero ir en la conquista por mis sueños, aparece una nube gris y pareciera que no hay arcoíris para mi vida, ¿no? O en mi vida. Entonces, bueno, pues es alguien que tiene que trabajar muchísimo en darse cuenta que si tú eres un 7 ya estás listo, ya sabes muchas cosas, son personas que les gusta mucho estudiar, aprender, son eternos estudiantes, pueden padecer de cursitis, aguditis y bueno, un gran trabajo es saberse con confianza en sí mismos, ¿no? Aquí puse como ejemplo a Ringo Starr, y Ringo Starr, bueno, pues él dice en uno de sus, en alguna entrevista que le hicieron, ¿no? La personalidad de John fue la que nos dio el éxito, ¿no? Entonces vean cómo, como diciendo, no es porque yo tuviera talento, o sea, o yo a donde llegué no es por mí, sino porque fue la personalidad de John la que nos dio el éxito, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy común en un 7, así que son personas que vienen a enseñar, que tienen mucho que dar, pero se quedan estancados muchas veces por esa falta de fe y confianza en sí mismos. Bueno, el número 8 es una energía que corresponde a las personas que nacieron o un día 8, un 17 o un 26 de cualquier mes, ¿sí? Y es una energía que está, o que tiene como gran maestro de vida al Padre, ¿sí? Y bueno, pues aquí podemos tener un padre que tuvo mucho éxito, ¿sí? O un padre que no alcanzó el éxito, que se quedó sin conseguir nada en su vida. Y cualquiera que sea el escenario o el caso, ¿sí? Estas personas vienen a saber o a superar al padre, ¿sí? ¿Cuál puede ser un poco la historia del número 8? Bueno, pues personas que no se sintieron o pudieron haber tenido un papá muy sobreprotector desde la parte económica, ¿sí? Pero que no tuvo tiempo para estar con ellos. Papá está muy ocupado en sus negocios. Y la otra es un padre que, que no fue buen proveedor, o que se quedó en lo mínimo, ¿no? Y entonces, en cualquiera de estos dos escenarios, ya sea que haya tenido un padre que me lo dio todo económicamente u otro que apenas y me dio lo necesario, que a lo mejor no pudo estar, se fue, lo que sea, papá viene a ser mi maestro desde esta perspectiva de decir, soy yo quien tiene que construir con sus propias manos su propia abundancia, su propia riqueza, su propia prosperidad, ¿sí? Los número 8 vienen a construir su propia seguridad en sí mismos y su propia estabilidad en la vida, ¿sí? Entonces, repito, ya sea que papá me haya dado todo o que no me haya dado nada, ¿sí? Soy yo quien viene a aprender a saber que tiene el toque del rey Midas. El número 8 se tiene que comprometer y meter las manos ahí en ese proyecto, en ese negocio, para generar su propia abundancia en la vida. Entonces, hay muchos hombres, o sea, varones que nacen con esta energía de 8 y están muy desempoderados, ¿no? Esta energía es una energía de empresarios.
Entonces tú puedes ver a un 8 que está trabajando para una empresa o que se queda a trabajar en una empresa familiar o todavía depende mucho del padre o de un protector, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Las mujeres pueden ser mujeres 8 que se casan con hombres muy adinerados y entonces ellas ya no hacen nada, ¿no? Entonces, ese es un grave error, ¿no? Porque esta energía dice, tú vienes a empoderarte, tú vienes a aprender lo que es ser capaz de generar tu propia seguridad y tu propia estabilidad en la vida, a generar tu propia abundancia y generar abundancia para los demás. Por eso es un número de corte empresarial. Este es diferente al 4. El 4 viene a ser, quizás a tener su propio negocio, pero el 4 generalmente tiende a limitarse, ¿no? Entonces el 8 está pensando en un negocio a lo grande, ¿no? En sucursales, en a lo mejor si abarca un estado, después se quiere ir a toda la república, y si puedo importar, y si puedo exportar, o etcétera, ¿no? Son personas que entienden la realización de la vida a través de su éxito profesional, del poder que llegan a adquirir. Es una energía muy dominante, muy controladora, de mucha autoridad, que genera mucha abundancia, pero cuando están en desarmonía, ¿sí? El dinero se les va de las manos, es como si trajeran un hueco en los bolsillos, carecen de visión, quieren que los demás hagan las cosas por ellos. Entonces, pues esta es una energía que su conquista es empoderarse, ¿sí? Aquí puse a Carolina Herrera. Ella habla y en un fragmento dice, el verdadero estilo no se puede comprar con dinero. Y esto lo dice y lo tomé porque el número 8 le importa mucho que su vestimenta denote poder. Entonces ustedes van a ver a un 8 con un gran reloj que se vea o de marca, la ropa, bien vestidos, ¿no? Porque es parte de emanar esa energía de poder, ¿no? Después ella dice, el estilo es algo sutil que se muestra en los pequeños detalles. No es la ropa que se usa, sino la forma en la que se actúa, se mueve y se habla, ¿no? Y luego dice aquí, la mujer solamente tiene un defecto, ¿sí? Que no reconoce lo valiosa que es. Y es que en el tema de las mujeres, ¿no? Es como una invitación, si tú eres una mujer con una energía 8, pues igual vienes a empoderarte y a reconocer que tienes toda esta fuerza, es una energía que al igual que los hombres, puede generar todo un emporio empresarial, o sea, hay mucha fuerza en la energía del 8. La energía del 8 se equilibra cuando empieza a integrar la parte espiritual en su vida y comprende que la vida es un equilibrio. Cuando entiende que el dinero no es solo un medio, no es un fin último en la vida. Entonces, cuando ya está más equilibrado, más trabajado, más consciente, entiende incluso que entre más manda hacia afuera, entre más da, ¿sí? Entre más empleo genera, entre más puede darle a la vida se lo regresa multiplicado, ¿no? Por eso es el número del toque del rey Midas, ¿no? Entonces, el número 8 son excelentes para generar empresa, excelentes para generar negocios, tiene mucho que ver con los bienes y raíces, tiene mucho que ver con cualquier tipo de empresa, ¿no? Pero en general el tema con el 8 es esta capacidad de ser ordenado, disciplinado, seguro, abundante, que su ambición tenga un propósito más allá de solo enriquecerse, ¿sí? Bueno, pues espero que vayamos bien hasta aquí. Vamos a ir a, ya nada más nos faltan 3 numeritos, ¿sí? El número 9. Si tú naciste un día 9, un día 18 o un día 27, tu energía es un 9. Y esta energía es muy potente
Imagínense de entrada porque se llama el número de Dios, ¿no? Entonces, en numerología, la escala básica, ¿sí? El viaje que hace todas las almas va del 1 al 9 y tiene que ver con los 9 meses de embarazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en los 9 meses de embarazo? Que el bebé está a punto de nacer a la vida, ¿sí? Está a punto de empezar a ser autosuficiente porque ya no va a depender de lo que mamá coma, ¿sí? Ya él tendrá que comer su propia comida, ¿no? Entonces, esta energía tiene como gran eh, son muy talentosos, ¿sí? Dentro de un 9 está un 3 y está un 6. Entonces, saben muchas cosas. Son personas muy humanistas, muy generosas, vienen a querer ayudar al prójimo, ¿sí? Es mucho este mensaje del amor al prójimo. Pero la máxima que vienen a aprender es el amor incondicional. Y es la lección más compleja porque vienen literalmente a aprender a dar y amar incondicionalmente. Entonces es como alguien que se hace responsable de lo que da. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el número 9 está en armonía, te da de corazón porque quiere dártelo, sin esperar nada a cambio. En cambio, cuando el número 9 está en desarmonía, te da y si tú no le das, si tú no le devuelves, se resiente. Entonces, en un desarmónico del 9 hay mucho resentimiento, generalmente puede estar como muy enojado con el padre porque papá no me ve como yo quisiera que me viera, ¿sí? O sea, papá pudo haber sido alguien presente pero ausente emocionalmente, ¿sí? Para papá no es valioso lo que yo hago, no me reconoce en lo bueno que soy, ¿no? También el número 9 tiende a sentirse inadecuado, tiende a haber nacido en un momento en el que la familia estaba atravesando por una historia de dolor o donde los recursos eran escasos o papá y mamá están diciendo, pues sí quería que llegaras, pero no en este momento porque pues justo con todo esto que traemos encima y luego el bebé, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué esta inadecuación? Porque se dice que las mujeres que nacen 9 se esperaba que fueran varones, ¿no? Y los varones que nacen 9 generalmente son los que se quedan como muy apegados a la madre, como haciendo esta función de sustitución emocional del padre. El número 9 habla de un sentimiento de orfandad, un sentimiento de lágrimas en la niñez, algo no fue justo para ellos, ¿no? Entonces, uno de los comportamientos del número 9 es que se van a estar esforzando por demostrar que valió la pena su llegada. Entonces siempre van a querer estar dando algo a cambio para como una forma de asegurarse de ser bien recibidos, ¿no? Entonces, en la parte negativa, pues son personas muy vengativas, muy con una gran dificultad para perdonar, para soltar el pasado. Y es que justamente la humildad y la capacidad de perdonar es parte de lo que ellos vienen a trabajar. Cuando se quedan muy atorados en no poder soltar el pasado, pues ahora sí que la conquista, lo que es primordial para lograr su armonía, que es el aprender a dar y amar incondicionalmente, se ve como muy trastocado en sus emociones, incluso en enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puse a Hugh Grant, este es un actor británico. Dice, actuar no es una verdadera vocación, solo es un trabajo que se me da bien, ¿no? ¿Y por qué lo puse? Porque en esta expresión habla mucho de lo que es el 9, ¿no? O sea,
tienen tantos talentos que ya han acumulado de otras vidas, que son personas que ya de manera natural algo les sale muy bien, ¿no? Y como es un número que se destaca mucho tanto en lo artístico como en lo intelectual, en lo emocional, o sea, tienen como mucho ámbito, ¿no? Porque pues ya han transcurrido un viaje bastante largo, ¿no? Entonces, a veces se pierden un poquito porque me ha tocado nueves que empiezan una carrera, luego siempre ya no, y entonces otro. Entonces, como que encontrar su escenario, encontrar su lugar, a veces les lleva un poco de tiempo porque es como no sentirse ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad ellos están terminando un ciclo de vidas, de hecho vienen a saldar deudas, a terminar de cerrar ciclos en su vida. Y bueno, luego van a la escala superior, que son los números maestros, pero entonces ellos están en esta transición justamente como en el 9º mes de embarazo, ¿no? O sea, están a punto de nacer a una nueva vida, ¿no? Entonces, bueno, pues también se le conoce como el gran hermano, ¿sí? Una persona que no entiende de fronteras, de límites, y también suelen ser o muy buenos hermanos, o suelen ser hermanos que no ayudan, ¿no? Pero también pueden ser hermanos muy generosos, muy amorosos, siempre personas muy dispuestas a ayudar, ¿no? De hecho, siempre andan salvando gente, ¿no? Sobre todo se les pega mucho la gente descompuesta, ¿no? Gente que tiene algún tipo de problema. Por eso luego en los 9 hay muchos abogados, médicos, gente que siempre está como rescatando y salvando al otro, ¿no? Bien, vamos a pasar a la primer vibración maestra, que es el número 11. Entonces, si tú naciste un día 11 o un día 29, tienes un número maestro. Y ya desde que tienes un número maestro vas a tener una vida de mayor exigencia, y en el caso del número 11, pues las lecciones de tu vida van a ser de talla mayor, ¿sí? O sea, el número 11 es la octava superior del 7. A diferencia del 7, el 7 es alguien muy estudioso, en su parte como muy positiva, pues puede ser alguien muy responsable, pero también muy irresponsable, ¿sí? Que no se compromete con su vida. Y en el caso del 11, a diferencia del 7, el 11 es sabio. Y es sabio porque vive en primera mano y en carne propia y en primera fila todas las experiencias de su vida están tatuadas, ¿sí? O sea, el número 11 viene a vivir lecciones de vida muy fuertes desde que es muy joven, ¿sí? Me recuerdo una vez que me tocó un joven, más o menos como unos, quizás 30 años tendría, estaba un hombre joven, y me decía, a mí se me cayó el velo, o sea, se me cayó la venda de los ojos. Esto es muy 11, porque el 11 tiene que ver con la verdad revelada, o cuando la verdad sale a la luz. Dice, cuando una vez yo creí que tenía una familia feliz, hasta que un buen día mis papás nos llamaron que querían hablar con nosotros, y papá nos dio la noticia de que se iba de la casa, ¿no? Más tarde supe que papá tenía otra familia, ¿no? Y entonces para mí fue algo que no asimilaba, ¿no? Entonces, bueno, pues el 11 vive situaciones como de ese tipo, también enfermedades, ¿no? Quizás como su maestro de vida es la mamá, pues a veces mamá se enferma y el 11 tiene que cuidarla. Entonces son como experiencias de talla mayúscula para su corta edad. Eh, y bueno, pues todo esto el 11 te dice, tú no puedes ser maestro de algo que no has experimentado en carne propia, ¿sí?
Entonces, bueno, pues es el maestro espiritual y se le conoce así porque sea en el ámbito en el que se mueva el número 11, ya sea en el aspecto, o sea, no todos son líderes espirituales, ¿no? Sino que es un maestro de vida. Entonces, es alguien que si se mueve en el ámbito financiero o en el ámbito filosófico, en donde esté, ¿no? Va a ser alguien que te va a inspirar a tal grado que va a cambiarte el chip, que va a ayudarte a cambiar tu forma de ver las cosas, va a elevar de alguna manera tu conciencia y son personas que de alguna forma también llegan a tener experiencias como un poco sobrenaturales, ¿no? De pronto sueñan cosas que suceden o tienen experiencias desde muy jóvenes donde ellos dicen, es que te juro que yo me acuerdo que veía ángeles o seres desencarnados o no sé, algún tipo de experiencia que nosotros podríamos considerar sobrenatural, ¿no? Y entonces, bueno, pues son personas que pueden ser clarividentes, pueden tener clariaudiencia, y bueno, son como, tienen un halo de misticismo, tienen una intuición muy profunda, eh, están como muy llamados a dar un mensaje, ¿sí? El maestro 11 viene a transformar tu conciencia, ¿no? Entonces, te va a estar dando lecciones donde te va a decir, vence tu orgullo, vence tu soberbia, vence a tu ego, o sea, expande tu conciencia, atrévete a salir de tus prisiones, de tus fronteras, de todo aquello que te limita. Entonces, bueno, pues es una energía muy, muy poderosa que va a cambiar, su propósito es cambiar nuestra visión de vida, ¿no? Aquí puse a Demi Moore, ella tiene una biografía muy interesante de situaciones fuertes alrededor de su madre, ¿sí? Una mamá, en el caso de ella, muy, muy metida en problemas. El número 11, en su parte negativa, son personas que fácilmente pueden traicionar, estafar, son maestros de la mentira, personas muy metidas en algún tipo de adicción, y bueno, esa es como toda la polaridad negativa, ¿no? Todas las energías tienen una polaridad positiva y una polaridad negativa, y repito, el punto es conseguir el equilibrio, o sea, integrar mi luz y mi sombra. Entonces, en el caso del número 11, con Demi Moore, pues ella tiene por ahí una historia con su madre muy fuerte, donde incluso fue capaz como de venderla, ¿no? Con una persona siendo ya muy jovencita, eh, por una cantidad de dólares, ¿no? La mamá estaba como metida en muchos problemas con drogas, con la justicia. Entonces, bueno, pues sí, sí que tuvo experiencias muy, muy fuertes desde muy joven y después, bueno, la siguió teniendo. Eh, y bueno, el número 11 es una energía mucho, muy interesante. Oprah Winfrey es una 11 también y pues ella está muy en los medios de televisión, ¿no? Está comunicando, está dando un mensaje. Entonces el 11 donde esté te va a estar dando algún tipo de mensaje que expanda tu conciencia, ¿no? Y bueno, luego tenemos al número 22, así que si tú naciste un día 22 de cualquier mes, pues eres un maestro, tienes una energía maestra que conlleva una mayúscula responsabilidad. Y bueno, en el caso del 22, para que tú puedas llegar a ser un maestro 22, primero tienes que trabajar muy bien la energía del 4, luego irte a la energía del 8 para poder llegar al 22. Entonces, la energía 22 es todavía más compleja de conseguir armonizar que el número 11, porque el número 22, el 11 es una idea, es un mensaje, es como expansión de conciencia a través de mi propia experiencia, pero el 22 viene a concretar, a materializar, ¿sí? A hacer algo tangible y algo que impacte en el bienestar
del colectivo, ¿sí? Entonces, son personas como con un sentido muy humanista, es decir, quiero crear algo que construya una nueva tierra, ¿sí? Que mejore la vida de las masas, de muchas personas. Entonces, van a estar como siendo muy constructivos. El número 22, cuando entiende que todos los dones y talentos que se le han dado han sido para ponerlos al servicio de los demás, es cuando empieza a crear una conciencia donde genera una estructura base, un empoderamiento que lo que más quiere es no solo para sí mismo, sino también para qué aportación puedo yo darles a los demás, ¿no? Entonces, tiene un poder constructor a gran escala, es un líder de masas, esta persona es alguien de impacto internacional, en lo que haga denotan grandeza, su gran maestro de vida es el padre. Generalmente son hijos no reconocidos o hijos que fueron abandonados por desconsideración del padre, o hay una situación de despojo, de abandono alrededor de la historia con el papá, mucho del tipo 4, del tipo 8, pero en el caso del 22, el 22 lo que nos viene a decir es, el miedo es una pérdida de tiempo. En el caso de Andrea Bocelli nació con una enfermedad congénita. En su biografía dice que venía con algo como con glaucoma, que tiene que ver con la vista, pero cuando tenía como 9 años jugando fútbol, un golpe termina por quitarle totalmente la vista, ¿no? Sin embargo, fue una persona que perseveró, que fue constante, que fue disciplinada, que estudió, terminó la carrera como abogado y después, y bueno, a la par, perdón, tomaba sus clases de música y bueno, pues es actualmente, ¿verdad?, un gran artista, y además tiene una fundación para niños donde él genera un impacto positivo en un gran grupo de personas, ¿no? Entonces, muchos de sus conciertos son totalmente donados para impactar positivamente en organizaciones o instituciones donde se beneficie un gran número de personas, ¿no? No solamente a través de personas que no tengan vista, o sea, que sean invidentes, sino con problemas de cáncer, de cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Es muy interesante, el hombre se casó, se divorció, se volvió a casar, pero lo que nos dice el 22 es, no hay límites y sí se puede, el 22 inconscientemente tiene un miedo a ver su grandeza. Entonces son personas con muchísimo poder, pero es como alguien que no sabe el poder que tiene para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, quizás esta energía exija mucho más porque exige niveles de conducta que va como en un proceso donde tienes que generar una estructura base, que es el 4, llevarla a otro siguiente nivel, que es el 8, para poder después explotar toda esa grandeza y todo ese bienestar a una gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues esto han sido como el recorrido que les quería compartir. La intención de la numerología en este sentido es que ustedes identifiquen su energía. Y bueno, si alguien está interesado, voy a impartir un curso el próximo 20 de octubre. Es un curso que dura 5 meses. Tiene que ver con meternos a profundidad sobre un diagrama de tus números, donde analizamos a profundidad varios aspectos. Y es un curso que se da vía Zoom, así que si alguna de ustedes está interesada, con muchísimo gusto Rocío o una servidora puede darles información.
Y bueno, me gustaría saber si alguna tiene alguna duda, algún comentario. ¿Ha sido claro? ¿Qué les ha parecido esta charla? Hola de nuevo. Claro que ha sido demasiado claro y muy interesante. Yo creo que hay mucho todavía que ver y aprender. A mí me gustaría saber un poquito, porque decías que son sagrados tanto la fecha de nacimiento como el nombre. Así es. El nombre, ¿cómo sabe uno, no? O sea, su numerología o cómo es. Sí, el nombre es el más complejo de calcular porque cada letra tiene un valor. Ujú. Entonces, hacemos un análisis con las vocales, con las consonantes, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, qué números traes de tu linaje de papá y de mamá, ¿sí? Para poder entender, pues quizás, más bien, muchos de tus procesos de vida, ¿no? O sea, ¿qué vienes a sanar de esa parte, de ese linaje? Y ya un poco más de detalle se puede llegar a entender inclusive si tú te llamas, no sé, María Cristina, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? No uses el María, mejor usa Cristina porque María tiene una vibración que es kármica y si tú usas ese nombre va a ser un poquito como más complicado el tema de apertura de caminos, ¿no? O sea, sí tiene una energía muy fuerte. Entonces, usa Cristina. Cuando te presentes, podemos ver ese tipo de cosas, ¿no? O sea, qué nombre utilizar, o sea, que tú conozcas qué, qué energía emana tu nombre y tu apellido, pero desde un análisis donde puedas entender a tus propios ancestros, a tu propio linaje, qué te están pidiendo sanar, ¿no? Entonces, pero sí es algo más detallito, es muy personalizado, ¿no? Bueno, ¿alguien Ujú. más? No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias. Sí, de nada. No, sí, porque no lo había escuchado sobre la fecha de nacimiento, Ujú. pero del nombre no. Entonces, por eso me llama pues la atención, ¿no? Sí, el nombre marca toda la diferencia porque al igual que tú, pues muchas personas nacen, no sé, un 16 de julio del 79, ¿no? Muchas. Pero la diferencia está en cómo se llaman. Ujú, Ujú. Entonces ese código, fecha de nacimiento, nombre, es lo que marca una diferencia. Ujú. ujú. Entonces, bueno, pues no sé, ¿alguien más tiene alguna duda, un comentario? Por aquí voy a leer los comentarios. Clau, Claudiali, ok. Sí, claro que sí, te puedo dar información del curso. Te la mando de manera personal. Ajá. Ok, sí, la sesión va a quedar grabada, Claudiali, para que puedas escucharlo del número 1. Ajá. Bueno, entonces 55, 10, 12, 5, ahorita lo apunto. Ujú. Ok, bueno, pues si nadie más tiene algún comentario, alguna pregunta, eh, ya no. ¿Nos puedes poner nuevamente tu tarjeta para anotar tu número telefónico? Claro que sí, claro que sí. Déjenme nada más. Ay, a ver. 55 10 12 50 37. Claudia. Ujú. Bueno, Tengo sí, una pregunta más bueno, yo le agradezco mucho todo lo que nos compartió, pero quería saber si esta sesión que comenta que es grabada, porque yo también llegué un poquito tarde,
¿no las podrá compartir? Claro, a través de Rocío, yo se lo voy a mandar a Rocío y Rocío Ok. me comenta que ustedes tienen un grupo para maestros, ¿no? Entonces ella la va a poner a su disposición. Ujú. Muchísimas gracias. Bueno, Como 10:30, 11, ¿no? alguien que ¿Cómo les hago el sueño? le resonó algo Ahorita el de... Mati se echó su pastel, entonces, Bueno, lo bueno es que mañana es sábado y no trabajas. Yo la verdad, ahora sí que cuando vi lo del número 4, porque yo soy del día 22, PM. yo dije, bueno, pues ¿por qué no puso el número 22? Y 2 y 2 son 4. Ya después cuando puso el 22, la verdad sí me puse impactaron muchas cosas, porque mi mamá está porque hablando, como entonces, dice, ¿no? A lo mejor uno son cosas que no reconoce y que internamente Pues las tiene, ¿no? volví a O entrar sea, a cuando la empezó a escuela, decir ¿ya te de había que dicho mamá? a veces no hay límites para nosotros, que Sí, ¿tú sabemos crees? vencer Me el volvieron miedo, a cosas hablar y así, apenas empecé así yo. me quedé como que ¿Alguien tiene abierto su micro y se encima No, la... otra vez a la La primera. se maestra vicia, Norma. ok. Ay, sí, déjame... No sé quién tiene... Ah, ya, me parece que ya lo pusieron en... ¿Cómo? Ok, entonces, pues la verdad, muy, muy interesante. Y pues esperamos la información del curso. ¿A dónde Otra pregunta, estaba? ¿nos van a Estaba compartir en la México, grabación? antes de la ¿Sí? pandemia. de Rocío, de hecho Rocío, lo que acordamos es que si alguien está interesada en el curso, ella va a tomar los datos, o sea, ella directamente con ella ya me dirá, ¿no? Pero sí, que pues Norma, lo único que te puedo decir es que en esta encarnación has elegido una vibración maestra porque se les llama los constructores de la nueva tierra, ¿sí? Entonces tú aceptaste ser un constructor de la nueva tierra y es como romper con lo tradicional para generar algo que realmente pueda ser de beneficio para una gran mayoría, ¿no? Entonces, no importa lo que hagas, o sea, desde lo que tú haces en el día a día, es como ayudarles a los otros a ver su grandeza, ¿sí? Cuando tú haces eso, ya estás haciendo el trabajo de un 22. Entonces, ¿qué personas te van a llegar? Pues te van a llegar personas que tienen mucho miedo, ¿no? Uh-huh. ¿En qué? Pues en diferentes aspectos de su vida. ¿Sí? Bueno, pues no sé si alguien más quiera compartir, si se sintió identificado con Muchas su gracias. energía. Muchas gracias. Si alguien se sintió identificado con su energía o a lo mejor vio reflejado a su hijo, a su esposo, a un hermano, no sé, ¿alguien quiere compartir? Ah, y aquí dice Selena, dice, las personas que no saben su fecha exacta de nacimiento, cómo trabajan sus números. Sí, muy, muy interesante lo que nos pregunta Selene. Fíjate, Selene, que tú seguramente debes de tener un acta de nacimiento y se le llaman ajustes que hace el universo. Así que la fecha que tú tengas, aunque sepas que quizás no es como muy exacta, te aseguro que tiene que ver con tu proceso de vida, ¿no? Habría que ver también tu nombre para poder, cuando hay duda que dices, oye, me registraron un día 7, pero yo en realidad nací un 9, pues se hacen los dos análisis y entonces yo sin decirte de cuál te estoy hablando, tú me vas a decir, esa me suena, ¿no? Y entonces ahí podemos ver con qué energía estás vibrando. Sí, gracias. Bueno, yo sí sé mi fecha exacta y todo, pero sí tengo un sobrino que fue adoptado y tengo esa curiosidad. Pero sí, muchas gracias. La fecha que lo hayan registrado, esa es la que el universo le ajusta, es la que le va a estar influyendo. Muchas gracias. Estamos al pendiente del curso. Buenas noches. Ok, sí, buenas noches. Bueno, pues van a recibir ahí a través de Rocío el tema de la grabación.
Me despido, muchísimas gracias. Las que estén interesadas en una consulta, en el curso, pues bienvenidas, ya sea a través de Rocío. Rocío es el medio. Así que bueno, pues buenas noches a todas. Gracias, gracias, gracias por todo este tiempo. Gracias a ti. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches.